El día de hoy vamos a empezar a conocer Access. En la clase anterior vimos de manera teórica que Access es un sistema de administración de base de datos que nos permite crear aplicaciones para manipular información. Para entrar a Access, bueno, pues vamos a entrar ya sea desde el buscador o bien si le damos inicio, ahí nos puede aparecer ya Access para entrar. Cuando entramos a Access, la primera opción que nos muestra pues es una base de datos en blanco y también muestra algunas de las plantillas que tiene disponibles. Nos pone nuevo y abrir. Vamos a seleccionar base de datos y crear. Podemos desde aquí cambiarle el nombre. Vamos a darle y crear. Y lo primero que vemos es que nos muestra tabla 1. Ya nos creó una base de datos de ejemplo y nos muestra una tabla inicial. Vemos la interfase es parecida a Word, Excel, a PowerPoint, pero bueno, pues tiene otras opciones que no cuentan las otras paqueterías. Vamos a ir a archivo y en archivo nos muestra la opción de nuevo, abrir, información, guardar como, imprimir. Y de nuevo nos muestra para crear ya sea una nueva o utilizar una plantilla. Luego, cuando estamos en tabla, estamos aquí, nos mostró por default la de campos de tabla, pero pues tenemos también la de inicio. En este caso hay algunas opciones que están todavía deshabilitadas porque no hemos creado una tabla como tal. Luego tenemos también la opción de crear. La opción de crear nos muestra varias opciones: tabla, diseño de tabla, listas SharePoint, asistente para consultas, diseño de consultas, todo lo que tiene que ver con el formulario, los informes, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto, bueno, pues vamos a ver ahí un poquito de cómo trabajar con las tablas. Primero, vamos a modificar esta tabla. Tenemos la opción de ver la vista de diseño, pero nos pide aquí que nombremos la tabla. Vamos a ponerle ahí clientes, porque vamos a empezar con ese ejemplo, clientes. Esta es la opción de diseño, pero también podemos tener la de vista de hoja de datos, que nos mostraría la información de nuestra tabla. En este caso pues está vacía, no tenemos todavía información. Vamos a crear una tabla de clientes como ejemplo. Vamos a trabajar esa información. Como habíamos visto anteriormente, bueno, pues una tabla es propiamente en donde vamos a almacenar información, es decir, datos que juntos nos van a dar información. Por ejemplo, si tenemos clientes, podríamos decir que el nombre de cliente es un dato, su domicilio es un dato, su teléfono, su correo electrónico, etcétera, son datos y juntos nos dan la información de los clientes. Vamos ahí en vista de diseño, vamos a dejar el ID del cliente. Este va a ser el número único, que sería la llave, es decir, ese dato único de nuestro cliente que les había mencionado en clases anteriores. Vamos ahí a agregar el nombre del cliente y lo vamos a dejar ahí en texto corto, el RFC en texto corto. Luego vamos a agregar la dirección, el teléfono y el email. A la hora de que nosotros agregamos campos, cada uno de estos datos se llama campo, nos agregó el tipo de dato texto corto, pero pues tenemos otros tipos de datos como es el texto largo, el número grande, etcétera, que podemos ver. Aquí vamos a ver una tablita de los tipos básicos de datos
primero está el texto, el número grande, la moneda, los valores monetarios, el sí, no, la fecha, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora pues es copiar esta tablita para que tengamos bien claro qué valor representa cada uno de estos datos. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Vamos a entregar esa tabla que vamos a copiar en nuestro cuaderno, así como, y lo que vamos a hacer ahora es guardar nuestra base de datos. Le vamos a dar guardar como base de datos de Access. Nos va a preguntar si queremos cerrar todos los objetos que estén abiertos. Le podemos decir que sí o le podemos decir que no. En este caso le vamos a decir que sí. Vamos a guardar los cambios de la tabla de clientes que creamos. Le decimos que sí. Luego vamos a guardar nuestra base de datos como ejemplo. Le damos guardar y ya nos guarda nuestra base de datos. Lo que me van a enviar pues es ese archivo de Access de base de datos, la captura de pantalla de su tabla creada y la tabla que van a copiar en su cuaderno.